Bueno, pues como hemos dicho, para que quede claro y no haya mal lazo, esta es una moción conjunta que en principio presentamos nosotros, imaginen, que la hemos retirado y que ahora presentamos conjuntamente con el Grupo Socialista. Bien, la exposición de motivos dice: el golpe militar fascista de 1936 acabó en nuestro país tras 3 años de cruenta guerra civil con el legítimo gobierno republicano instaurado por las urnas y dio paso a casi 4 décadas de una dictadura encarnada en la figura de Francisco Franco. Este régimen franquista impuso una historia oficial que ocultó las cifras de la violenta represión y condenó al olvido los hechos acontecidos y las violaciones sistemáticas de los derechos humanos contra la población civil. Por eso, mientras no se afronte la recuperación de la memoria histórica y la rehabilitación moral y jurídica de las víctimas, mientras no se garanticen los derechos universales como son la verdad, justicia y reparación de los desaparecidos, no existirá en nuestro país una democracia plena. Porque no podemos enterrar en el olvido a quienes padecieron la barbarie fascista, a los miles de hombres y mujeres que fueron asesinados por defender sus ideales de democracia, justicia y libertad. Es necesario que se respete y se dé un tratamiento digno a los lugares donde reposan los restos de miles de víctimas del genocidio y la posterior represión franquista. Represión que también se dio en nuestra localidad, Gines, que a pesar de no ser frente de guerra, vivió a partir del 23 de julio de 1936 numerosos episodios dramáticos y violentos que acabaron con una decena de vecinos y vecinas detenidos, torturados y fusilados o desaparecidos. Según las investigaciones documentadas y publicadas por el historiador José María García Márquez, fueron 10 las víctimas de Gines como consecuencia de aquel golpe criminal. Hay un cuadro que es difícil de leer, pero que voy a intentarlo, que sale precisamente de las investigaciones de este historiador. Casos documentados, 9. Casos identificados, pues hay asesinados por bando de guerra, 5, desaparecidos 3, fallecidos 1, total 9. Muertos en prisión 1, total de víctimas identificadas 10. Inscripciones en el registro civil, solo 4. Estas personas, estas 10 personas son Andrés Cabrera Garrido, Manuel Cansino Payán, Francisco Fernández Montiel, Pedro Garrido Delgado, Juan Antonio Melo Montiel, Rogelio Pérez Rodríguez, José Ramos Jiménez, Antonio Rodríguez Cantos, Manuel Vega Cortés, Manuel Vega Olivares. En la mayoría de ellos, en este cuadro, aparecen, muertos, desaparecidos por bando de guerra, uno de ellos fallecido y otro desaparecido, como hemos dicho en el cuadro anterior. Bien, en los juicios de Nuremberg, donde se juzgó el genocidio nazi, se fijaron los principios vigentes en materia de crímenes contra la humanidad, que serían definidos después en el Estatuto de la Corte Penal Internacional de 1998 como aquellos actos inhumanos graves que suponen la comisión como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil, multiplicidad de víctimas, y con contenido de dicho ataque, con conocimiento de dicho ataque, Es evidente, así, que las graves violaciones de derechos humanos derivadas del golpe de Estado de 1936 y de la posterior dictadura entran de lleno dentro de este concepto de crímenes contra la humanidad. Estos delitos tienen como característica principal su imprescriptibilidad, así establecida en la Convención sobre Crímenes de Guerra y de Lesa Humanidad de 1968, que afirma que los mismos son imprescriptibles cualquiera que sea la fecha en que se hayan cometido. Por otro lado, la Ley Española 46/1977 de 15 de octubre, la Ley de Amnistía, en modo alguno puede servir para amparar aquellos delitos, tal como se señala en el anexo 1 de esta moción, Fundamentos Jurídicos. Por razón de lo dispuesto en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de la ONU 1966, por la propia Constitución española, artículo 10, por el artículo 15 del Código Civil,
por la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, adhesión del Estado español en 1972, la Resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas de 1973 sobre identificación, extradición y castigo de los culpables de crímenes de guerra o de crímenes de lesa humanidad, y los informes y resoluciones de su Comité de Derechos Humanos de la ONU de 2015, opuestos a la aplicación de esa ley de amnistía por entenderla contraria a los principios vigentes en materia de justicia universal. Pero es que, tal como señaló en su día el relator especial de la ONU en materia de derechos humanos, señor Pablo de Greiffy, caso de aplicarse esta ley de amnistía, esto debería hacerse una vez determinados los hechos, responsabilidades y penas correspondientes. Es decir, caso de poder ser aplicada debería serlo a posteriori, una vez juzgados los hechos, pero nunca a priori sin dar pie a determinar responsabilidad alguna. La querella argentina es la única causa abierta actualmente por los crímenes de lesa humanidad, genocidio y violación de derechos humanos tras el golpe de Estado y la posterior dictadura franquista. Fue interpuesta el 14 de abril del 2010 por familiares de las víctimas y diversas asociaciones españolas y argentinas, amparadas en la legislación internacional de la ONU sobre justicia universal. En el ámbito internacional, la justicia argentina, el Juzgado Nacional de lo Criminal y Correccional número 1 de Buenos Aires, ha abierto una causa por crímenes contra la humanidad perpetrados por la dictadura española, en la que se han dictado hasta la fecha más de 20 órdenes de detención y extradición contra 8 exministros franquistas, Martín Villa y Utrera Molina, entre otros, y varios expolicías, guardias civiles, militares, jueces. A pesar de ello, la Audiencia Nacional Española, desatendiendo las exigencias derivadas de la aplicación de estas normas de justicia universal, ha rechazado hasta la fecha la puesta en práctica de estas órdenes de detención y extradición. En relación con este procedimiento, son más de 100 los ayuntamientos y diputaciones de todo el Estado y varios parlamentos autonómicos, entre ellos Asturias, Cataluña, Andalucía, Comunidad Autónoma Vasca, los que han dado apoyo y adhesión a la querella. Por todo ello, y con motivo del 80 aniversario del golpe de Estado de 1936, el pasado 18 de julio, proponemos al Ayuntamiento Pleno los siguientes acuerdos. Nuestra más firme condena al golpe de Estado militar llevado a cabo el 18 de julio de 1936, que en Gines se cobró la vida de al menos una decena de vecinos, siendo imposible todavía hoy, transcurridos 80 años, reconstruir en su totalidad la cifra y los nombres de todas las víctimas y su paradero. Nuestro compromiso con la dignificación de la memoria de todas las víctimas de Gines como consecuencia de la sublevación militar golpista y la posterior represión franquista. Nuestro reconocimiento a las y a los milicianos republicanos que dieron su vida luchando por la libertad y la democracia, y de forma muy especial a la columna minera de Río Tinto, que vinieron a Sevilla a combatir a los golpistas y a defender la República. Nuestra condena al general genocida Gonzalo Queipo de Llano, que ordenó fusilar a cientos de ciudadanos junto a la muralla de la Macarena, y nuestro rechazo más absoluto a que los restos de este militar golpista continúen enterrados en la Basílica de la Macarena, al constituir esto una clara ofensa para los familiares de las víctimas del franquismo y para el conjunto de los y las demócratas. Sumarse y participar como entidad querellante en la querella 4591/10 del Juzgado número 1 de Buenos Aires, República Argentina, instruida por la magistrada María Servini de Cubría, por delitos de genocidio y lesa humanidad contra los responsables de la muerte y desaparición de los 10 vecinos de Gines relacionados anteriormente y por la violación de los derechos humanos de los mismos. Ofrecer todo tipo de asistencia material y jurídica a los vecinos y vecinas de este ayuntamiento que quieran presentar denuncias o querellas por ser víctimas directas o familiares de víctimas del franquismo, adoptándose a estos efectos cuantas mediaciones presupuestarias, organizativas y personales sean precisas. Bueno, yo en defensa de esta moción, ahora imagino que el Grupo Socialista pues hará lo propio, ya no quiero tener más despiste. Pues, en primer lugar, decir que para mí hoy pues es un honor poner voz a la asociación Nuestra Memoria, que a través de esta moción pretende continuar en su lucha por el esclarecimiento de la verdad, de la justicia y de la reparación de las víctimas de la brutal represión de la dictadura fascista de Franco.
Vaya, por tanto, en primer lugar, el agradecimiento de nuestro grupo a estas personas que día a día, con muchas trabas y dificultades, sin apenas recursos económicos y con escaso apoyo de las instituciones en muchos casos, no cesan en su afán de poner luz a una etapa negra de España a 40 años de dictadura. En España, tras 40 años de democracia, se sigue formando un revuelo a la hora de eliminar nombres de calles de generales franquistas. Se sigue permitiendo la exhibición de banderas franquistas en manifestaciones de grupos fascistas o incluso, como sucedió esta primavera en el pueblo toledano de Guadamur, se proyectan imágenes de Franco en la fachada del castillo, bajo la excusa de documentar la recuperación del tesoro de Guarrazar. Hechos todos ellos que no sucederían si en España, como sucedió en Alemania respecto del nazismo, se tipificara la apología del franquismo como delito. Pero es que en Alemania el Tribunal de Nuremberg, al juzgar y condenar a altos cargos nazis, probó que el régimen de Hitler se sustentaba en una ideología racista y supremacista, mientras que en España aún no hemos juzgado a nadie para probar que el franquismo se sustentaba en una ideología criminal que incitaba al odio. En España, todos los intentos de juzgar los crímenes del franquismo han tropezado con impedimentos, bien desde las propias instancias judiciales, como dice la moción, bien desde el Gobierno, porque todavía hay jueces que simpatizan con esta ideología y políticos herederos del franquismo, y para ello se pone como escudo la Ley de Amnistía de 1977. Pero la Ley de Amnistía, como bien dice la exposición de motivos, es inaplicable, no puede amparar crímenes contra la humanidad. Esta norma amnistiaba actos de intencionalidad política, y lo que se debe investigar son crímenes contra la humanidad que quedan fuera de la Ley de Amnistía. Pero es que además, en caso de duda, a la hora de interpretar toda disposición legal, debe recurrirse, todos lo sabemos, a la voluntad del legislador. A la voluntad del legislador a la hora de redactar esa ley, a lo que se denomina el espíritu de la ley. Y desde luego se puede afirmar que no fue aprobada para amnistiar franquistas. En este caso, conviene recurrir a las discusiones en la Comisión Parlamentaria Redactora de la Ley de Amnistía, que fue aprobada sin modificación alguna por el Congreso. Fue impulsada por los grupos progresistas y nacionalistas para amnistiar a ciudadanos que habían sufrido cualquier tipo de represión por oponerse a la sublevación militar contra la República, por oponerse a la dictadura en defensa de las libertades públicas. Nicolás Sartorius, que formaba parte de aquella comisión en aquel momento y se encargaba de realizar las actas, asegura que, entre comillas, ni una sola de ellas hace mención a que la amnistía suponía el borrón y cuenta nueva de las responsabilidades en que hubieran podido incurrir los vencedores de la guerra civil. Nadie, dice él, planteó que la amnistía se ampliara a los delitos cometidos bajo el paraguas y en defensa de la dictadura. En primer lugar, porque Alianza Popular no quiso intervenir en la comisión parlamentaria. En segundo lugar, porque los franquistas no creían que fuera necesario que les amnistiaran por las tropelías que habían cometido. Resulta cuanto menos curioso que el partido que no participó en la comisión parlamentaria encargada de su redacción, AP, ahora PP, sea ahora el principal defensor de esta ley. El relator especial de la ONU afirma que para que la amnistía tenga efecto, primero hay que investigar, establecer pena y después aplicar la amnistía. No hay nada en el texto de la Ley de Amnistía que lo impida. Sin embargo, la práctica en el Estado español ha sido la contraria, archivar toda denuncia sin investigar los hechos alegando la Ley de Amnistía. Veamos algunos más de los argumentos que se esgrimen. Se argumenta que España tiene la competencia para enjuiciar a sus propios ciudadanos. Sin embargo, aquí, en España, se impide juzgarlo. Y además el Gobierno miente para que no avanzara la causa abierta en Argentina, asegurando por escrito a la juez que habían, entre comillas, numerosos procedimientos judiciales abiertos en España por los crímenes del franquismo. Se argumenta también que la materia investigada había prescrito. Ocultan o niegan que los hechos denunciados por las víctimas de la dictadura y de la guerra civil son crímenes contra la humanidad que nunca prescriben. Se argumenta que buena parte de los casos no eran considerados delitos cuando se llevaron a cabo. Se olvidan que los crímenes del franquismo pudieron ser legales conforme a la ley española del momento, pero vulneran los principios del derecho internacional, entre otros el que ya hemos aludido, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que fue suscrito por España y publicado en el BOE 6 meses antes de que las Cortes aprobaran la Ley de Amnistía. Dato importante.
Es decir, el Estado español se comprometió a una cosa en el ámbito internacional y estableció una ley que operaba en sentido contrario 6 meses después. Por tanto, los jueces pueden declarar la nulidad de apartados de la ley de amnistía que incumplen estos compromisos y recurrir a normas de derecho internacional para investigar los crímenes de la dictadura. En algún momento pensamos que habrá jueces, o que debiera haber jueces, que se atrevan con ello. No hay ningún obstáculo judicial, el obstáculo es absolutamente político. Otra absurda argumentación es que todos están muertos, tanto víctimas como victimarios. La querella argentina abarca desde 1936 hasta 1977 y, por tanto, hay gente que está viva, tanto víctimas como victimarios, y se comprueba viendo quiénes son los imputados, que están vivos, claro que están vivos. Hace poco entró en prisión en Alemania, un nazi de las SS con 92 años de edad por hechos cometidos en 1941. Nunca es tarde. Actualmente se está juzgando a otro con 95 años de edad. Otra de las excusas que se esgrimen es que hay que evitar abrir heridas y crear confrontación y división. Son los argumentos de quienes quieren el olvido y la impunidad. Las heridas están absolutamente abiertas. Otra cosa es que se les niegue visibilidad. Solo se pueden cerrar heridas con verdad, justicia y reparación. En el caso de España, la mayor parte de la gente fue condenada por auxilio a la rebelión. Una paradoja y una gran mentira. Los que se sublevaron, es decir, parte del ejército a través de un golpe militar, consideraban a los que defendían la legalidad de la República que ellos eran los rebeldes. En 2013, la izquierda plural del Congreso de los Diputados presentó una proposición de ley en el Congreso para declarar el 18 de julio como Día Oficial de Condena al Franquismo y homenaje a las víctimas. La apoyaron todos los grupos políticos, a excepción de PP y UPyD. Ese día se escucharon argumentaciones tan peregrinas que enrojecen, tales como que la última victoria del franquismo sería precisamente seguir pendiente de él, o que no se puede imponer una verdad oficial desde un poder del Estado. Es insólito que el PP esté permanente hablando de la reparación de las víctimas del terrorismo de ETA y no quiera reconocer algo infinitamente más grave cuantitativamente, y sobre todo porque fue cometido desde el Estado. Saben que cualquier cosa que implique el conocimiento de la verdad y el ejercicio de la memoria es una fisura que se abre para que se profundice más en lo ocurrido. Resumiendo, no se permite juzgar a los responsables y ni siquiera se accede a condenar el enaltecimiento de la ideología franquista. En octubre de 2013 se rechazó incluir en el Código Penal la apología del franquismo como delito. Se ha echado una gruesa alfombra sobre el pasado y un pueblo que no conoce bien su historia es candidato a repetirla. Muchos de nuestros jóvenes tienen escasa o nula información. No se difunde que, según la propia Audiencia Nacional Española, hubo 114.000 desaparecidos. Siguen habiendo 114.000 desaparecidos, aunque esta cifra se ha incrementado. Solo desaparecidos. A ellos hay que añadir los asesinados, 500.000. Exiliados, 30.000 niños secuestrados y privados de su identidad. Por eso todavía hay sectores de la población que no ven en Franco a un cruel dictador y al franquismo como un régimen criminal. Deberíamos sentir vergüenza decir que somos un Estado de Derecho a la vez que impedimos que se juzguen estos crímenes en España. Es lamentable que haya que juzgarlo en Argentina. Pero ayer, por fin, los demócratas españoles recibimos una buena noticia. Después de negar la extradición argentina de los imputados, después de boicotear el interrogatorio por videoconferencia, después de dilatar la venida a España de la jueza Servini, que venía para tomar declaración a los imputados, ayer, por fin, el Gobierno atendió los requerimientos de la ONU y de la jueza y puso en marcha el dispositivo para llevar a cabo la toma de declaración de los imputados. Esperemos que por fin hayan cesado los entorpecimientos a esta causa que se instruye contra el franquismo, aunque sea fuera de España. Muchas gracias y nada más.